Bienvenidos amigos aquí a Cuarto Poder. Guido, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Atenógenes. Buenos días, DJ Juan Diego. Bien, viendo el panorama. Viendo el panorama, tanto a nivel internacional como aquí localmente. A nivel internacional, mucha atención sigue habiendo, sobre todo después de las denuncias que hizo el presidente Vladimir Zelensky de Ucrania durante la gala de los Grammy y las imágenes que se han revelado a través de los diferentes medios de comunicación social de las atrocidades cometidas en la ciudad de Bocha, en los alrededores de Kiev. Y bueno, yo creo que esto es quizás una de las últimas, me parece a mí pues, por lo que estoy viendo, quizás de las últimas denuncias que se han realizado contra Rusia. Rusia está contra la pared después de lo que está pasando a nivel de la opinión pública y a nivel de del propio conflicto armado, por lo que estamos viendo. Ellos nunca esperaron que Ucrania le iba a dar la resistencia que le ha dado y la manera en que la comunidad internacional también reaccionó contra Rusia. Sí, incluso el Papa Francisco se pronunció duramente y ha sugerido que puede estar visitando Ucrania en los próximos días. Eso también agregaría otro elemento en contra de la situación en Rusia. De verdad que creo que ha sido impensable para Vladimir Putin lo ocurrido en Rusia. También en Costa Rica, pues hay nuevo presidente, que habló el economista Rodrigo Chávez. La derecha se posiciona en Costa Rica. La derecha populista. La derecha populista. Así. Sí, exactamente. Esa es un poco la línea, o irá quizás en la línea de nuestro amigo Bukele de El Salvador. Eso es lo que mucha gente en Costa Rica estaba analizando ayer. Sí. Ahora, Costa Rica tiene la fortuna, a diferencia de nuestras otras democracias centroamericanas, de tener unas instituciones bastante sólidas. Sí, exactamente. Entonces, o sea, no creo que en Costa Rica le permitirían a Chávez hacer lo que, bueno, Chávez, pero Rodrigo Chávez, no Hugo Chávez, no voy a pensar mal. No creo que en Costa Rica le permitan a Chávez lo que está haciendo Bukele. Creo, en El Salvador. Coincido contigo en esa apreciación. Creo. Ojalá que no ocurra. Y bueno, realmente eran dos candidatos que no concitaban mucho entusiasmo. Figueres ya había sido presidente. Figueres incluso después de la presidencia se fue de Costa Rica y regresó solo cuando habían prescrito los casos en su contra. Sí. Y la ganadora fue la abstención. Es verdad. Lo que demuestra también el poco interés que suscitó entre la población tica esta elección. Y por cierto, contradictorio, porque normalmente Costa Rica es un país en donde la participación electoral es muy buena. Y es quizás el país con mayor ciudadanía a nivel de toda Centroamérica, por encima inclusive de nosotros. O sea, los ticos realmente han superado muchos temas de arrastre de nuestra política criolla, sobre todo el tema del clientelismo, y hoy en día se sienten más ciudadanos. Pero también la demostración de esa baja participación electoral es un claro mensaje hacia lo que va a ser el nuevo presidente. Y eso sí hay que tomar en cuenta eso para Costa Rica, ¿no? Pero es un mensaje que están mandando. Y en el plano local, pues ayer se hicieron las elecciones internas del movimiento Otro Camino, encabezado por Ricardo Lombana. Hubo baja participación, hay que decir las cosas como son, 6.290 creo. Pero que fue la cifra. Mira que yo no lo veo así. Yo veo que hay 6.290 panameños que quieren cambiar las cosas. Esto es un proceso, esto es poco a poco. Sí, poco a poco. Pero si lo comparamos con la participación de las dos últimas elecciones internas, del panameñismo y del PRD, pero pues sí las circunstancias no son las mismas. Acuérdate lo que y vamos a traer a Lombana de nuevo esta semana, porque acuérdate lo que él nos dijo aquí, que él estaba tratando de hacer las cosas de la manera correcta. Sí. O sea, es otro sistema. Sí, la gente tiene que acostumbrarse. Sin clientelismo. Claro. Sin repartir ni guiso. Ni guiso repartió Lombana. Simplemente con la voluntad de los que lo apoyan en su afán de constituirse en partido político reconocido. Ya solamente le falta la convención constitutiva y entonces será un partido político. Ni el guiso repartió Lombana. No, pero esto es un proceso, yo insisto. No es la cantidad, sino la calidad por un lado. Oye, y segundo, mucha gente, yo que le cuestionaba a Ricardo la vez pasada que digámoslo así, un cuestionamiento válido era que no se sabía quién lo acompañaba. Ayer se pudo ver a mucha gente conocida en política, reconocida, salieron a acompañarlo. Oye, me llamó la atención Esther de Abadi, Raúl Arias de Para, Calicho Abadía, el doctor Arango, es decir, una serie de gente reconocida, de vieja trayectoria también. Y reconocidos por su trabajo a lo largo de mucho tiempo en Panamá, para que el país camine por un
un mejor sendero. Mary Alfaro. Mary Alfaro, exactamente. Mary que fue de los verdes con Nito, los populares con Nito. Ahora está en otro camino. Todos los panameños y panameñas que has mencionado, Guido, todos ellos tienen años trabajando porque en el país se hagan las cosas bien. Sí. Y creo que ese es el mensaje de fondo, no la cantidad, sí, sino realmente que hay gente, y hay gente joven también, porque hay mucha gente joven que quiere transformar. El elemento, por ejemplo, de haber limpiado las escuelas, es un mensaje pequeño, pero que le cae al Partido Panameñista y le cae también al Partido Revolucionario Democrático, que no hicieron lo propio en su momento. Hoy ninguna escuela está cerrada por razón del ejercicio democrático de ayer de Otro Camino. Es un mensaje pequeño, pero contundente. Vamos con Saúl Méndez, lo tenemos en contacto esta mañana porque a eso de las 2:30 se logró un acuerdo, Saúl, vimos, entre CAPAC y Suntrax, y creo que es importante destacar lo alcanzado después de varios meses de negociación. Buenos días, Saúl, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Cuéntanos cómo te sientes después de lo que ocurrió en la madrugada. Bueno, buenos días, agradecido por la oportunidad de poder expresarnos por esta vía, y naturalmente hemos llegado a un acuerdo después de 6 meses de negociación, casi 7, con los empresarios, y por lo menos 4 de estar discutiendo problemas salariales, que era lo que faltaba en el convenio colectivo. En realidad hemos encontrado, como ya se conoce, un punto en el que se podía cerrar la negociación. No era lo que nosotros aspirábamos, obviamente, pero tampoco eran los 3 centavos o el centavo del que estaban hablando los empresarios. Nosotros hemos concluido este proceso que ha permitido, por ejemplo, y para dar una síntesis de él, ha permitido ayudantes, 32 para los calificados, para los principiantes, y 40 para los calificados. Eso obviamente permite un ajuste, ya no estamos hablando de aumento de salario, sino de un ajuste al salario para enfrentar parte del tema de Panamá. Los trabajadores en realidad padecen un doble yugo. Este yugo es desarrollado primero a través de los bajos salarios, y segundo, la anarquía que llaman mercado, que te incrementan los precios de forma exorbitante, injustificada, de forma permanente. Estamos teniendo tenemos ahí luego dificultades lo cual pone en desventaja a los trabajadores panameños. Así que nosotros estamos satisfechos de lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos, en términos porcentuales, casi el 7% de aumento salarial en 4 años. Es menor a lo que negociamos en la convención pasada, pero permite, como ya acabo de decir, darle una salida a la situación en medio de los momentos que estamos viviendo. Así que estamos orgullosos de lo que hemos hecho. La unidad de Suntra, a pesar de toda la campaña que se desata desde el punto de vista mediático contra la organización y sus dirigentes, la incidencia que trataron de tener los empresarios dentro de nuestro organismo, que fue respondida con contundencia el día viernes, con el paro de advertencia, que creo que fue lo que los llevó a ellos a llevar una posición más correcta a la mesa, que permitió el acuerdo. Y naturalmente nos preparamos desde ya para la próxima negociación. Son 4 años, y entre más estudiamos, y entre más entendemos, y entre más proponemos, y entre más argumentamos, tenemos mayor posibilidad junto a la lucha de mejorar nuestros salarios. Así que, Saúl, en realidad hemos logrado lo que perseguíamos. Saúl, acláranos algo. La información que trascendió es que el presidente de la República medió en esta convención. ¿Eso es cierto? ¿El presidente habló con ustedes, con CAPAC, a través del Ministerio de Trabajo? ¿Cómo fue el asunto? Y confírmanos si hubo mediación o no del presidente Cortizo. En realidad, con el presidente hubo una reunión. No es la primera vez que un presidente en medio de un conflicto de esto me pide hablar, y yo creo que es lo correcto. El gobierno pasado también conversamos con el presidente. En su momento que estaba de turno, él también habló con los empresarios. Este gobierno pasa lo mismo. Y naturalmente un conflicto en la construcción, todos conocemos que es una situación realmente que impacta, ¿no?, al país. Y sí, hubo una reunión a la que nosotros fuimos, otra a la que fueron los empresarios. Y en realidad a quien le toca mediar en esto es al Ministerio de Trabajo, que por ley está obligado a hacerlo. La ministra estuvo por lo menos en la reunión con nosotros.
debo suponer que estaba también con los empresarios, y naturalmente ellos les corresponde un papel por ley y lo jugaron, ¿no? Así que decir que el presidente estaba allí en medio de la negociación que me dio, creo que no sería exactamente lo que ocurrió, pero sí hubo una reunión importante. Yo creo que es importante que el presidente lo haya hecho, obviamente haber conversado con nosotros y con los empresarios, que algún nivel de interés muestra en torno al tema. Así que yo pienso que sí. Saúl, son importantes las reuniones. Saúl, una inquietud que hay, que se dejó entrever durante todo el proceso de negociación de la convención colectiva, tiene que ver con el impacto que genera el aumento salarial en el costo de la vivienda. Tú acabas de mencionar que se trata de exagerar o de un mercado, digámoslo así, especulativo, que pretende achacarle el alto costo de la vivienda por metro cuadrado en Panamá solo al salario de los trabajadores, cuando hay otros factores que inciden. ¿Qué porcentaje o qué impacto tiene en el costo final de la vivienda el aumento negociado? Fíjate, esta es una pregunta muy importante. La anarquía en el mercado no lo rigen los salarios bajos que tienen los trabajadores en Panamá. En el convenio pasado, por ejemplo, cerramos en 14% en 4 años y eso representaba 1.44% en el impacto del metro cuadrado de construcción. Pero también hicimos un estudio que lo hemos sacado a la palestra en también actualizado. Y es que, por ejemplo, en las viviendas de menor costo, rango de costo, incrementan hasta 4 veces el precio del valor del metro cuadrado, y eso producto de la anarquía del mercado y el beneficio que se llevan los empresarios en torno a este tema. Cuando la vivienda es de lujo, incrementan entre 7 y 8 veces más el metro de construcción. Entonces, en realidad, el impacto de la mano de obra no es el que determina el encarecimiento del costo del metro de construcción. Eso está técnicamente demostrado, lo hemos sacado a la luz pública, y creo que esto es importante porque esto hay que regularlo. Esa anarquía en este mercado hay que regularla. Igual que ocurre en el metro de construcción, ocurre con los medicamentos, ocurre con los alimentos, ocurre con la electricidad. Y reitero, esto no tiene que ver con guerra, sino que tiene que ver con una conducta permanente de un modelo económico que cada vez más hace este país desigual. Por eso estamos en el segundo lugar de América Latina y quinto en el mundo donde hay peor distribución de riqueza, porque hay bajos salarios, y es el doble yugo que yo digo, ¿no? Bajo salario e incremento del costo de la vida de forma indiscriminada. Eso debe acabar. La ganancia debe ser razonable, igual que la distribución de la riqueza. Una forma de redistribución de riqueza son salarios, pago de impuestos por parte de los ricos que no lo hacen en Panamá, y son parte de las políticas públicas que hay que discutir aquí, porque esto en verdad hay un verdadero abuso contra la población en términos generales. Y es lo que está ocurriendo. En el caso de la construcción ya di el número particular. O sea, que ese aumento salarial de los trabajadores de la construcción afiliados a Suntrax no debe tener un impacto en el costo de la vivienda. 1.44. El del 14% el año pasado era 1.44. Ya te puedes imaginar que si llegamos a 7%, podríamos dividir ese 1.44. Tenemos que calcularlo. Sería la mitad. Así es, proporcionalmente hablando, ¿no? Una curiosidad, Saúl, en el cuadrito que ha circulado, que han hecho circular, se basa para poner el cálculo final del salario establecido base para cada categoría, se basa en 45 horas a la semana. ¿De dónde salen esas 45 horas a la semana? O sea, que yo estaba viendo y o sea, si son... Sí, no daban los números. No dan los números. No dan los números. Pero explícanos. ¿Cómo se calcula? Es la curiosidad nada más. La verdad es que no sé a qué número están haciendo referencia. Nosotros fue un cuadro. El cuadro dice cuáles son los salarios por hora del principiante, ayudante y calificado, y no hemos hecho proyección mensual. Pero de todas formas voy a explicar el tema de 45, 40 y 48 horas. Voy a poner ejemplos que ayuden a la gente. Es 45, 40 y 48 horas. Son tres características puntuales. Sí. Correcto, sí. Y era lo que pretendía explicar. Por ejemplo, en zona libre de Colón, generalmente las empresas contratan por 40 horas. Los sábados no se trabaja en zona libre de Colón. Es decir, que tu semana laboral es de 40 horas. Si la multiplica por la rata por hora, eso te va a dar un valor. Otras empresas te pueden contratar por 45 horas a la semana.
entonces eso te va a dar otro valor. Y hay otras que en este momento son la mayoría que te contratan por 48 horas. Y cuando tú multiplicas 40, 45, 48 por la rata por hora, obviamente ahí te va a dar valores distintos a nivel mensual. Entonces, dependiendo de cómo es que se hacen los ejercicios, que es el invento ese que a veces vemos que la capa pública y le va metiendo sobre costo de aplicación de convenio y demás, eso infla la cifra. Pero voy a darles un dato mensual. Con el próximo aumento de salario, el ayudante va a quedar en 890 al mes a razón de 48 horas. Y el calificado, que va a estar en 578, va a estar en 1.202,14. Eso en obras privadas, pero en obras públicas el ayudante va a estar en 4.44 la hora. Eso, si lo multiplicamos por 48 horas por 4.33, que son 4 semanas, un tercio del mes, representaría 923,44, y el calificado que estaría en 598, 1.243,74. Ese es el primer año. Obviamente el ejercicio habrá que repetirlo en los años siguientes, que haya aumento, ajuste de salario, porque como dije, ya no hay aumento, sino que lo que logramos es un ajuste para enfrentar la inflación. Oye, Saúl, así que eso es en concreto. Otra curiosidad, ahí veo que tienes un sombrero del FAT. ¿Cómo va el proceso de inscripción del Frente Amplio por la Democracia? Ha sido complejo en este periodo, muy complejo por la pandemia y el método que se ha utilizado. Se ha utilizado una plataforma que realmente ha sido un problema serio. Hay de toda clase de situaciones que se han presentado, incluso el Tribunal Electoral está hablando de cambiarla ahora pronto. Y naturalmente con ese mecanismo no hemos ido con la celeridad con la que estamos acostumbrados a hacerlo. Y en verdad lo que estamos esperando es ver si esto puede resolverse en función de volver a los libros estacionarios, porque la plataforma en verdad no funciona. Y voy a poner un ejemplo, porque siempre los ejemplos ayudan a que la gente reflexione más claramente. Cuando uno de los partidos tradicionales, de estos que son más grandes, utiliza esa plataforma, más nadie puede utilizarla. Si usted entra a la plataforma y hay 50 personas delante de usted para usted inscribirse, se puede imaginar que usted está en la 5 de mayo, habla con una persona, le dice, le presenta el proyecto, se va a inscribir, le dice, no, hay 50 delante. Es decir, las personas no tienen tiempo para quedarse ahí a esperar que le pasen 50 más adelante. Entonces, en promedio, si la plataforma no se queda patinando, como se utiliza el léxico ese cuando queda dando vueltas el sistema, pues entonces la gente se va. Así que ha sido bien complejo el problema de plataforma y esperamos poder que eso esperar que lo resuelvan los magistrados del Tribunal Electoral y que autoricen la posibilidad de sacar los libros estacionarios para hacer el esfuerzo final y ver si logramos materializar el FAT para el próximo torneo. Saúl, una última pregunta sobre los acuerdos de esta madrugada. ¿Hay que estar inscrito o hay que ser parte del Suntrax para poder recibir este beneficio de salario? Entonces, ¿cuántos inscritos tiene el Suntrax a nivel nacional y cuántos están fuera del Suntrax en este momento? Porque no todo el que trabaja en la construcción puede recibir este beneficio a menos que sea parte de la convención colectiva de Suntrax. Me parece que es así, ¿verdad? No, te explico. La ley dispone que cuando tú negocias un convenio colectivo, el convenio colectivo ampara a todos los trabajadores. Sean de Suntrax o no. Indistintamente estén afiliados o no a un sindicato. Ejemplo, si hay una empresa de 500 trabajadores y la empresa, por decir algo, firma el convenio colectivo y 200 de esos trabajadores están organizados y 300 no, el convenio colectivo le rige a todos. Y como le rige a todos, entonces pues es un derecho que rige ahí de forma colectiva. En estos momentos, en torno al conflicto, estaban vinculados 21.000 trabajadores, un poquito más de 21.000, de los cuales nosotros hemos calculado que por lo menos 19.000 son miembros del Suntrax. El resto pues no lo es, porque la afiliación a Suntrax es voluntaria, no es obligatoria. Entonces, obviamente, indistintamente si los trabajadores están afiliados o no, y se está negociando un convenio que rige en una empresa, beneficia a todos los trabajadores. Esa es la regla del juego en materia de derecho del trabajo. ¿Y hay respeto por parte del empresario de la construcción en cumplir con ese pago o están contratando extranjeros y ese tipo de problemas se están dando? No sé, pregunto.
No, generalmente, como todos sabemos, no es un sindicato de papel ni amarillo, es un se cumplido el convenio colectivo. Como en todas partes, siempre hay conflictos, ya no generales, sino particulares por incumplimiento en determinados momentos, ¿no? Y puede que se den alguna construcción eso que tú has planteado, pero apenas se detecta el problema, porque para nosotros los trabajadores extranjeros o migrantes tienen los mismos derechos que los trabajadores nacionales, claro. Así está pactado. Entonces, porque si no se convierte en una llave para que contraten extranjeros y dejen a los nacionales por fuera. Entonces, eso obviamente, igual trabajo, igual derecho, es un principio constitucional y legal que nosotros hacemos valer en todo momento. Pero no niega que no se pueda dar un tema como lo que tú has planteado. Pero si es detectado por parte nuestra, obviamente tiene que ser corregido. Gracias, Así Saúl. es. Gracias por acompañarnos, bueno, Saúl Méndez. Muchas gracias, saludos. Del Suntrax aquí en Cuarto Poder. Hubo acuerdo entonces. Afortunadamente. Y sí. Nos evitamos una huelga que la vez pasada le costó más de $1.000 millones a la economía. No, y más de un mes y hay que destacar los salarios, ¿ah? Sí, que nos sí, ha buenos salarios. 890 para un peón, como le llaman ellos mismos, o ayudante, o sea, es la posición más baja. Esa es la ventaja de en una obra privada, en una obra pública cobra más. 923. Es la ventaja de tener sí, ¿no? Yo siempre he creído en la libertad de asociación claro. y en la asociación de sindicatos, y es la ventaja de tener un sindicato organizado. Uno puede estar en discrepancia con algunas posturas, pero sin duda como sindicato de industria es un sindicato claro, muy bien organizado. Porque estamos hablando de un peón ayudante general que está cobrando que por ahí comienzas en la construcción como peón o ayudante general y que está cobrando 923 mensuales. Ya cuando vas a principiante hay un aumento importante que hace de 50 centavos por hora. Y cuando habla de calificado, es $1 y pico más. Porque ya ese calificado va a tener en este momento un salario de 1.243 mensual. O sea, esas son las realidades entonces de la construcción en Panamá. Y va aumentando a medida que pasan Exacto, los años. Porque imagínate, hoy en día está en 5.70 y el objetivo es ponerse en 6.10 para el año. Bueno, hoy en día va a estar en 5.78 a partir del 1 de julio. Y se va a poner en 6.10 en el año 2025. O sea, son unos salarios que creo que incluso a nivel de la región son altísimos. Son muy buenos. Sí. Son muy buenos. Son muy buenos. Panamá tiene el salario mínimo más grande también, más alto. Exactamente. Además que tenemos el salario mínimo y en la construcción creo que de por sí ya tenemos el salario mínimo más alto también. Así que importante. Ahí Saúl, que me confundí, Saúl. Con Saúl se aclaró el tema de la participación del presidente Cortizo. Dice que fue, bueno, igual que en otros momentos de la historia cuando se negocian las convenciones colectivas de Suntrax. Yo creo que mueven el piso. La experiencia de la última huelga, sí. Y es lo que yo pensaba. Le dio sentido de urgencia. Le dio sentido de urgencia tanto al gobierno como al sindicato como a la CAPAC. Porque es que esa huelga de la vez pasada realmente dejó un hoyo grande en la economía panameña. No, y a nadie le convenía una huelga, en menos en este momento de reactivación. Ahora que las cosas estaban comenzando a carburar, no era el momento por una huelga. Tenemos una pausa, vamos a regresar con Domingo La Torraca, por el que podemos analizar lo que pasó ahora con CAPAC Suntrax, la realidad económica. Él tiene también el estudio mensual que nos va a presentar acerca de la actividad económica por parte de la empresa Elemente. En unos minutos aquí en Cuarto Poder. Perfecto, regresamos aquí en Cuarto Poder y aquí me estaba leyendo algunos tweets que me llamó la atención. Dice Gilberto Solís González, nos dice que te paguen una miseria que a duras penas te permita vivir por más títulos que tengas no es culpa de Suntrax, es culpa de nosotros los profesionales que no hacemos nada para exigir mejores condiciones laborales y salariales. Sí, es verdad, es una verdad de apuño. O sea, Suntrax sabe negociar por lo visto, y negocia bien, involucra a todas las partes. Que si negocia con presión o no, pero bueno, ahí le dio resultado. Mira tú. Bueno, la huelga es un elemento legítimo de negociación. Totalmente, sí. En el tema laboral. Así que ellos meten miedo. Tienen sus parámetros. Mira lo que dijo el propio Saúl. Mira, estábamos trancados, pero tú viste que el viernes hicimos un paro de advertencia y después del paro de advertencia nadie quiso como toda negociación, que se cumpliera. Como toda negociación,
ellos fijaron una posición aspirando a recibir algo. CAPAC fijó una posición también y llegaron a un punto medio. Se dieron ambas partes. De eso se trata una negociación colectiva, ¿no? Sí, exactamente. Así que, sea que estemos de acuerdo. Qué bueno que llegaron a un acuerdo y hoy no tenemos una huelga. Claro, sea que podamos o no criticar la posición de Suntrax en algún momento, sí hay que reconocerle que saben negociar. O sea, saben negociar con todos los elementos que tengan a mano para poder conseguir el objetivo de beneficiar a los miembros de su sindicato. De eso no hay duda, pero bueno, vamos a hablar acerca de la situación económica en términos generales del país. Nos acompaña Domingo Latorraca, quien está en conjunto con otros profesionales realizando una serie de estudios mensuales. Domingo, gracias por acompañarnos del grupo Elemente. Hoy Domingo Latorraca nos presenta acerca este resultado de la actividad económica. Claro, esto se hizo, Domingo, antes de los movimientos de Suntrax, asumo yo, ¿no? Porque este es el resultado de marzo. Había una advertencia de paro, una advertencia de huelga que también pudiese trastocar la reactivación económica. No sé cómo puede impactar en los resultados, pero sí también sería bueno conocer tu opinión sobre lo que ocurrió con Suntrax y los resultados de esta convención colectiva. Buenos días, Domingo. Buenos días, Atenógenes Guido. Flor, no sé si está presente, pero creo que el resultado final yo creo que es razonable, es positivo para el país. Yo optaría por otra forma de lograr este tipo de negociaciones hacia adelante y explico por qué. Panamá está en un proceso de recuperación y necesitamos la inversión, no solamente la inversión pública, sino también la inversión privada. Y para que se dé la inversión privada, que es la que genera la mayor cantidad de puestos de trabajo, y en especial en la construcción, necesitamos confianza. Y si quien es responsable de realizar estas negociaciones te pone una pistola sobre la mesa para iniciar las negociaciones, el inversionista se espanta, ¿no? Esta semana yo estuvieron aquí un grupo de estudiantes de maestría de la Universidad de Colorado, que estuvieron aquí una semana en Panamá. Y por supuesto hablamos sobre los retos que tiene el país, y uno de ellos es cómo Panamá vuelve a ser atractivo para la inversión. Y definitivamente yo creo que el producto final es satisfactorio. Yo creo que es razonable los incrementos que se están dando sobre la base de un grupo privilegiado dentro del contexto de la construcción, porque estos son salarios que ya de por sí son altos, relativo, por supuesto, al país y relativo a la región sobre todo. Entonces hay un fino balance entre poder ser digamos, más bondadoso con los aumentos y ser más productivo, y que dejemos de ser atractivos para la inversión. Pero la inversión se va para otros países, sencillamente. Si no escucha y no encuentra estructuras razonables, ¿no? Ahora, a mí lo que, y tú le preguntaste, se lo preguntaron al final a Saúl, con quien cuando hace 22 años yo estuve en el gobierno, ocupaba la misma posición que ocupa hoy. Cuando estuve como presidente de la Cámara de Comercio también atravesamos unos procesos de negociación y desde entonces yo lo he visto sentado en la mesa de negociación liderizando a este sindicato o partido político, pero no estoy seguro, realmente ya es como una línea gris, ¿no? Y bueno, su discurso anti-mercado, anti la inversión privada, contrasta con, digamos, la realidad del país, ¿no? Y eso es todo su derecho, ¿no? Pero me recuerda un poco, digamos, el discurso de Ortega, me recuerda un poco el discurso de Chávez, de Maduro, que realmente al final lo que producen es destrucción del empleo, la destrucción del bienestar social y económico del país. Panamá tiene muchísimos retos y yo aplaudo la decisión y el acuerdo que ha logrado CAPAC con Suntrax para tener por lo menos estos próximos 4 años con unos incrementos que son al final razonables. La forma yo la cuestiono y pensaría que, digamos, hacia adelante se pudiese desde ahora
trabajar en algún tipo de proceso de indexación, ¿no? Para que no se tenga que poner una pistola en la mesa para negociar, ¿no? Eso creo que debemos dejarlo atrás y tal vez llegar a una forma científica, digamos matemática, de cómo establecer esos aumentos en todas las categorías. Bueno, yo creo que ha dado en el clavo, Domingo, con el tema de la indexación. Eso es un tema que eliminaría en cierta forma los problemas que se dan en las negociaciones de cada convención colectiva, ¿no? Sí, y ese es un tema que ha sido planteado en alguna ocasión, creo que por FENACEP, si no estoy mal, que ese debería ser la norma para toda la economía nacional, para todos los salarios, tanto del sector público como privado, una indexación con base en los parámetros científicos. Así es. Aumento de costo de la vida, pérdida del poder adquisitivo de crecimiento la moneda, del Producto Interno Bruto. Claro, se hace una fórmula, ¿no? Así es. Se hace una fórmula, porque en muchos países lo que está la indexación vinculada a la inflación. En Panamá los movimientos inflacionarios muchas veces no son perceptibles, así que debiese estar como en la ecuación no solamente la inflación, sino otros elementos, ¿no? Crecimiento del Producto Interno Bruto, claro. En fin, ¿no? Y por supuesto que los modelos matemáticos no toman las decisiones. Al final, digamos, una sentada de buena fe negociada, se hacen los últimos ajustes, pero que digamos que todo el contexto sea diseñado a través de unos modelos que ya todo el mundo conoce, que ya todo el mundo sabe, que el inversionista que está pensando, porque estos proyectos de vivienda, por ejemplo, un proyecto de vivienda toma 1 o 2 años en conceptualizarse, en diseñarse, en realizar todos los estudios, en preparar, digamos, la fuerza de venta, el ir a sondear el mercado. O sea, estos son años que se necesitan. Si tú vives en una incertidumbre constante, pues eso lo hace mucho más difícil, ¿no? Yo nuevamente pienso que pueden haber algunas fórmulas que se pueden utilizar que desarrollen, digamos, o arrojen unos resultados y que sean, digamos, los negociadores que al final toman la decisión de cómo hacer los ajustes, ¿no? Muy bien. Oye, Domingo, ¿cómo son los resultados del sondeo rápido de actividad económica del mes de marzo? Aquí estaba revisando y veo que sigue la tendencia positiva, a pesar de la situación tanto de la anunciada huelga, que gracias a Dios no se dio, como de la crisis en Europa del Este, que ha generado también un cierto grado de incertidumbre económico a nivel mundial. Sí. Y veo que también aumentaron las empresas ya encuestadas. Así es. Estamos trabajando en eso, Atenógenes, y gracias por permitirme este espacio para invitar a todas las empresas, no importa el tamaño, micro, pequeña, mediana, grande, que se sumen a este esfuerzo porque a través de una encuesta muy rápida de 2 o 3 minutos pueden participar y pueden, por supuesto, recibir el informe en su correo electrónico. Si necesitan información, info@elemente.com.pa. Ahí por ahí. Este mes en el mes de marzo tuvimos 136 empresas y va creciendo la muestra y eso va fortaleciendo, por supuesto, digamos, la sensibilidad que podemos obtener con respecto a los resultados. Y en este mes de marzo continúa una tendencia positiva. El 58% de las empresas en la evaluación comprensiva que realizamos muestra, digamos, una tendencia favorable de que las cosas están recuperándose. Por supuesto, hay algunas excepciones, pero en general, digamos, la tendencia es positiva. El inicio de clases y el aumento de los precios de los combustibles, sobre todo productos, porque ya los combustibles venían aumentando, pero toda la incertidumbre por efectos, digamos, de la invasión por parte del dictadorucho, que le digo yo, Putin, a Ucrania, y todo el desastre que ha ocasionado, y el desastre humano, porque ayer fueron reveladas algunas fotos terribles en Ucrania de lo que está sucediendo, pues eso tal vez tuvo un efecto sobre el consumo durante las primeras semanas de marzo. Yo he conversado con varios empresarios que venden a retail. Me dijeron, sí, vamos al inicio de clase, la gente se aguanta porque tiene que invertir en uniformes, libros y preparar a sus hijos para enviarlos al colegio y a la escuela. Así que tal vez eso, digamos, en el consumo, en algunos de los rubros se vio afectado. Pero piensan que eso debe volver a normalizarse, ¿no? Para el resto del año, y eso es algo también positivo, que se mantiene muy fuerte, las empresas continúan, más del 60% esperan que sus ventas sean mayores o mucho mayores para el resto del año, lo cual, digamos, te genera, digamos, un estado de confianza para que
los resultados sigan en esta tendencia positiva, ¿no? ¿Qué otros hallazgos importantes se dieron en este análisis que hiciste? Sí. Veo también, además de los resultados que estamos viendo, de la positividad, la tendencia positiva que incrementa desde el mes de enero, en donde tuviste un 47%, ahora un 58% según el número. Hay algunas variables que continúan afectando esa recuperación. Más allá de los combustibles, también el tema de la cadena de suministros, que por lo que vemos, esto también continúa siendo un factor que está afectando el nivel de ventas en algunos negocios y que pudiese repercutir, no sé, en qué plazo, en un impacto directo en las ventas. No sé si has visto algo acerca de eso, Domingo, por lo que leo aquí un reflejo de eso, ¿no? En algunas industrias en particular, fenómenos. Por ejemplo, yo estoy cerca de los distribuidores de autos, ¿no? Y desde el año pasado ya venían teniendo retos importantes en cuanto a poder asegurar tener, digamos, el número de vehículos disponibles en inventario para poder hacer frente a la demanda, porque existe hoy en día una demanda de recuperación muy fuerte. La banca está participando y respaldando, y eso es súper importante. En todas las actividades yo lo estoy viendo, digamos que la banca, y abajo hay una pregunta al respecto, pero la banca está participando activamente en la industria, no solamente digamos, de actividad de venta de autos, que es algo que yo sigo mes a mes, y que, como dije, digamos, la cadena de suministro, el poder tener el inventario, ha sido un tema de preocupación para los distribuidores, ¿no? Hasta ahora se ha podido manejar bien. Vemos que la industria este año también se continúa recuperando y están siendo bien respaldados por las instituciones financieras. La construcción, en algunos segmentos vemos también que hay una recuperación fuerte. En la vivienda, sobre todo interés preferencial, vemos que hay una actividad fuerte. El gobierno tiene, por supuesto, digamos, el subsidio de tasa preferencial, que es una asistencia social súper importante para la sociedad panameña desde hace muchas décadas, y que creo que es súper positivo no solamente para que la industria pueda seguir andando, sino también es un sentido de pertenencia, es un sentido de tener un activo muy importante, que es la casa, la residencia de todos nosotros. Así que yo creo que eso es algo súper, súper positivo. También, por supuesto, la construcción está viviendo, atravesando el reto de que algunas de sus materias primas están teniendo variaciones importantes en el costo. Esto debido, digamos, nuevamente a los problemas de cadena de suministro. La guerra en Ucrania está afectando también de manera importante en algunos temas de materias primas, no solamente de trigo, maíz, arroz, sino también algunos fertilizantes, algunos insumos químicos que se utilizan en algunos procesos agroindustriales, están teniendo un efecto sobre el costo de producción. Así que esos son algunos de los resultados que estamos viendo. Nuevamente, en general, hay un sentimiento positivo. Hicimos dos preguntas interesantes en este mes, uno con respecto al empleo y dos con respecto a la relación con sus instituciones financieras. Y el primero, con respecto al empleo, preguntamos a los participantes si durante los próximos 12 meses su empresa va a aumentar, mantener o disminuir su equipo de trabajo, y 92% de las empresas va a mantener o aumentar el número de colaboradores en los próximos 12 meses, lo cual refleja la confianza que se está restableciendo en la actividad económica. Tenemos 10% de las empresas van a aumentar más del 10% de su equipo, y casi el 20% pudiera estar aumentando hasta un 10% más. Así que eso es una señal muy, muy potente. Apenas 8% indicaron que tendrían posiblemente, y seguramente son aquellas que están muy, muy afectadas todavía por la pandemia, tendrían que reducir su personal, ¿no? Y yo creo que eso también es una señal positiva de que el país está en proceso de recuperación, y que esos 240,000 personas desempleadas, que más o menos es el reflejo del 11% que estiman las autoridades, pudiesen estar en proceso poco a poco de ir recuperando el trabajo.
Importante también la pregunta relacionada con la relación de las empresas con las instituciones financieras, con los bancos, sobre todo porque desafortunadamente sigue habiendo el discurso populista antiempresa, antibanca, señalando a la banca como prácticamente unas empresas explotadoras dirigidas por unos tipos monstruosos que succionan el dinero, cuando todo lo que de alguna manera conocemos eso, sabemos que la banca es fundamental para el crecimiento económico en cualquier país medianamente civilizado. Así es, Guido, y eso volvemos un poquito, digamos, a la discusión inicial con respecto, digamos, a un discurso anti-mercado, anti-empresa, anti-inversión, ¿no? Porque no, digamos, las personas y los inversionistas, incluyendo la banca, que escuchan estos discursos populistas, que escuchan estos discursos de, digamos, todo lo que tiene que ver con control de precios o fijar o restringir la libertad económica, pueden optar por sencillamente no invertir en otros países. Se van a Costa Rica, o se van a Colombia, o se van a cualquier otro país, se van a Uruguay a invertir lo que bien pudiesen estar invirtiendo en nuestro país. Esa pregunta está relacionada con respecto a cómo están las relaciones, ¿no? Las relaciones entre las empresas y las bancas nuevamente, casi el 90% de quienes respondieron, y por supuesto hay algunas excepciones, ¿no? Hay algunas excepciones, pero muchos 90% respondieron que estaban recibiendo total o parcialmente el apoyo de la banca. Eso es, digamos, una señal muy potente de que la banca está trabajando con las empresas para hacerle frente a los grandes retos que muchas han tenido que atravesar. Todavía, sin embargo, hay algunas que, digamos, que sí dijeron, la banca no me entiende, la banca no se comunica, pero es una pequeña minoría que estoy seguro que la banca en general tiene una disposición muy favorable. Algo que también mencionaron y que seguramente va a estar afectando esa relación y el costo de financiamiento para todos son las alzas de las tasas de interés, que será un factor que va a afectar, digamos, la relación entre las bancas y las empresas, y nosotros en las empresas tendremos que ir estimando en cuánto se va a incrementar el costo de financiamiento debido a las tasas de intereses que van a estar subiendo este año, ¿no? Y eso no es a razón de un mercado controlado, al contrario, es a razón de lo que está sucediendo a nivel mundial debido a las condiciones económicas. Hay unos desafíos y unos retos importantes que pones también en el estudio. Uno de ellos es algo de lo que estamos hablando hace mucho, y es el tema de la debilidad institucional, el imperio de la ley en todos los poderes del Estado. Aquí pones órgano ejecutivo, judicial, legislativo. Eso creo que es fundamental y vital en este momento de cara a la reactivación económica, Domingo. Totalmente, Atenógenes, y por supuesto que Panamá no es un país nórdico, Panamá es un país emergente en medio de Latinoamérica, y reconocemos que no podemos, digamos, tener una barra, aunque sea aspiracional, pero sabemos que eso es un camino largo y arduo, y para eso tenemos que fortalecer nuestras instituciones, digamos que las reglas estén claramente definidas y que no se estén cambiando, y eso yo creo que, digamos, y creo que con el tiempo, digamos, ha sido parte, digamos, de lo que no hemos logrado en estos 30 años de proceso democrático, el que las instituciones sean cada vez más fuertes. Yo creo que eso, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero en general, digamos, no, nuestros órganos del Estado, a mí me preocupa muchísimo lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional y lo que son las repercusiones que eso puede tener a mediano y largo plazo, nuevamente en términos de bienestar para la población. Y la población se beneficia cuando las cabezas de familia tienen buenos trabajos y trabajos estables, y eso se logra con inversión, y sobre todo con inversión privada. Yo creo que eso es un reto importante. Por supuesto, esto tiene una base, Atenógenes y Guido, y es la educación, ¿no? Y nuestra educación, la educación pública, está arrodillada, ¿no? Y está desalineada con lo que exige hoy, digamos, la sociedad en cuanto a conocimiento, y es un reto y una gran oportunidad que tenemos, y ojalá que realmente podamos reenrumbar. Los mensajes que la sociedad recibe tal vez no son los más favorables
digamos, para tener ese norte claro. Bueno, Domingo, muchas gracias. La encuesta en su totalidad está en la página web de ustedes, elemente.com.pa, ¿verdad? Correcto, vamos a estarla colgando. Hoy yo les estoy dando la primicia porque vamos a estarla enviando primero a quienes participaron. Va a estar publicada en la página web elemente.com.pa. Si quisieran, y yo invito a todos los empresarios a que se sumen para poder llegar a un número mayor, info@elemente.com.pa, o me pueden escribir directo 66740658 a mi celular, y con muchísimo gusto los vamos a sumar. Y estamos compartiendo esto con toda la sociedad. Así es. Gracias, Domingo. Y bueno, te esperaremos entonces en mayo para conocer los resultados de abril. Muy bien. Gracias por estar acá gracias. con Cuarto Poder. Ojalá sigan siendo positivos. Sí, exactamente. Y cuando no es positivo, de igual forma también, darlo a conocer, y la manera en que... Yo creo que de esta forma vamos evaluando cómo avanza la reactivación económica mes a mes, y por lo menos lo que nos ha presentado Domingo con esta información en viva voz de los propios empresarios, porque ellos son los que participan en esta encuesta. Hay positivismo en el ambiente, independientemente de las críticas que puedan surgir a nivel político y demás. Hay positivismo en el ambiente a nivel empresarial. Hay desafíos en materia política, casualmente, como lo ha puesto muy bien en blanco y negro Domingo, y esos desafíos esperemos que no causen que haya entonces desánimo por parte de los que invierten en el país, ¿no? Así es. Sí, ojalá, porque ahora viene la política. Nos puede suceder un fenómeno, que nos recuperemos positivamente de la pandemia y ¡prum!, llega el año electoral, y entonces ahí la reserva que siempre hay en el año electoral por parte de empresarios, inversionistas, etcétera. El tema es que este año se ha adelantado. Como tuvimos 2 años de pandemia, estamos sufriendo una especie de reactivación en todos los sectores, incluyendo la reactivación política, que es notoria. Ojalá que eso no traiga pues otro tipo de dudas por parte de toda la ciudadanía. Hay una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Estamos de regreso con más en Cuarto Poder. Oye, Tenor, escuchaste las declaraciones del presidente Cortizo, que fue muy enfático en decir que durante su gobierno no se modificarán las medidas paramétricas del IBM, y que estaban buscando una solución creativa con un grupo de economistas. Yo no sé dónde van a conseguir tanta creatividad para poder solucionar el problema si no primero entienden cuál es el problema. O sea, la solución creativa debe partir del hecho de entender cuál es el problema, y todavía en la mesa del diálogo de la Caja de Seguro Social no ha llegado ese informe. No ha llegado. Están esperando por lo menos yo no lo conozco, ¿no? Todavía. Están esperando el informe de la OIT para entonces abordar cómo se puede solucionar el problema. Exacto. Entonces, pero yo no sé, realmente me llamó poderosamente la atención ese énfasis que ese hizo. Como adelantarse a el informe que todavía no ha llegado. En todo caso, debiesen esperar. Inclusive también la decisión que se tomó de pasar dinero de la mina, o el dinero de los ingresos de la mina, que todavía no se firma el acuerdo, al programa de invalidez, vejez y muerte, sin que todavía existiese un informe en la mesa del diálogo del seguro, también me parece que es sumamente irresponsable. O sea, es no tener una proyección clara acerca de un problema. Y la verdad es que todavía no se conoce en detalle cuáles son los números reales de ese problema. Entonces, es como adelantarse, poner la carreta por delante de los bueyes. Poner la carreta por delante de los bueyes. Y a pesar de que no se conocen, las proyecciones que había son de que los números estarán en rojo en el año 2025. ¿No? Es decir, se agotará la reserva, el fondo de reserva, y entonces ahí es donde está el sentido de urgencia, digámoslo así, para ayudar a solventar ese problema, que es fundamental. Fundamental. Y otra cosa que hay que destacar antes de terminar, la opinión del Procurador de la Nación sobre el caso del fuero electoral penal de Ricardo Martinelli. Actuó muy rápido. Ojalá todas las partes en este proceso actúen igual de rápido como lo hizo el Procurador de la Nación, Javier Caray. Así es como debe funcionar la justicia, siempre. Y él ha demostrado que en menos de 24 horas podía dar una opinión de 24 páginas, por cierto, porque no es una opinión simple y sencilla, sino una opinión que tomó 24 páginas. Lo hizo muy rápido, muy diligente, y en función de la urgencia que el país tiene de esa decisión. Vamos a ver cómo actúa la Corte ahora. Así es. Pero ya tiene la pelota de su lado. Bueno. Terminamos. Hasta mañana. Hasta mañana aquí en Cuarto Poder.